En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Somos hijos de la Grecia clásica y por eso su historia acude recurrentemente como referencia valiosa para entender nuestra realidad. En el siglo V a.C. tuvimos la experiencia, lo sabemos por Tucídides, que nos analizó, del enfrentamiento entre Atenas y Esparta, dos ciudades que llevaban décadas conviviendo en el mismo mundo mediterráneo y que terminaron con su empeño con la época de oro de su civilización. El diagnóstico que hizo Tucídides de la situación sigue siendo citado 25 siglos después como explicación más elegante de una coyuntura que se repite a menudo en la historia y ante la que ahora nos encontramos también, cuando una potencia emergente crece lo suficiente como para amenazar a la potencia establecida. El miedo que esa amenaza genera produce tensiones que tienden, lo sabemos porque se repite a lo largo de la historia, a desembocar en un conflicto. No porque se quiera, no porque se busque de forma activa, sino porque la dinámica de desconfianza mutua hace que las acciones defensivas de cada parte sean interpretadas como agresivas por la parte contraria. Si Atenas y Esparta nos parecen lejanas, podemos retroceder menos, a poco más de un siglo, para hacer otro paralelo con la situación actual. Hablo de la rivalidad entre Gran Bretaña y Alemania en los años previos a la Gran Guerra. La semejanza es perturbadora en su precisión. Gran Bretaña era, a finales del siglo XIX, la potencia hegemónica indiscutible, dominaba los mares, gestionaba el comercio global, imponía las reglas del sistema financiero internacional y también imponía su poder militar. Alemania, entre tanto, era una potencia industrial que aceleraba de forma exponencial, que en pocas décadas había pasado de ser los restos del Sacro Imperio Romano Germánico fragmentada en multitud de pequeños estados a convertirse en la primera economía de la Europa continental, con un ejército creciente, desafiando al hegemón de entonces, que era la Inglaterra victoriana. Y a pesar de que los líderes de ambas potencias eran primos, de que los economistas de la época argumentaban que la interdependencia económica de estas dos grandes potencias hacía la guerra completamente imposible, pues el conflicto terminó llegando. Así las cosas, el presidente chino, Xi Jinping, ha sido claro como pocas veces es un diplomático, y menos aún si es chino, que llevan lo críptico por bandera. Gestionar mal la cuestión de Taiwán puede llevar a Estados Unidos y a China al choque, incluso al conflicto. Taiwán es, según Xi, el asunto más importante para la relación bilateral. Una advertencia que llega con, en el otro lado de la mesa, un Trump con una agenda cargada de ambigüedades sobre la isla, después de haber aprobado el mayor paquete de armas jamás vendido a Taiwán, y mientras exige a su vez a Taipei que aumente su gasto en defensa. Todo después de que, con su espíritu transaccional tan característico, muestre por primera vez de forma tan clara en un presidente de Estados Unidos que todo es negociable, la isla también. La estructura de la situación introduce una variable de reproducción con fidelidad incómoda, esos patrones que Tucídides identificó en el conflicto entre Atenas y Esparta. Estados Unidos ve crecer el poder naval, tecnológico, económico y diplomático de China y responde con restricciones en semiconductores, con las ventas de armas a Taiwán, por si esto debilita de alguna manera a Pekín, con alianzas reforzadas en el Indo-Pacífico y con hostilidad creciente. China, entre tanto, interpreta cada una de esas acciones como un intento de contenerla y responde a su vez con contundencia. Y el ciclo, ya lo tenemos sobre la mesa, tiene su propia dinámica interna que es difícil de interrumpir desde fuera. Lo global tampoco ayuda. Tenemos, por ejemplo, variables externas como la Bielorrusia de Lukashenko hablando de levas para preparar una guerra. Si este satélite de Moscú escala su implicación en Ucrania, si el conflicto europeo se amplía, si las prioridades de Washington y Bruselas cambian, si Irán no llega a un acuerdo con Estados Unidos y Hormuz sigue bloqueado, si Taiwán continúa ampliando sus relaciones en defensa con Estados Unidos, al final, ¿qué tenemos? Pues que la presión sobre estos dos actores principales crece tanto que se puede producir efectos en cadena que ningún actor individual puede controlar, puede aplacar.
Y es que los mecanismos que producen la paz son más frágiles y mucho más complejos que los que producen la guerra. Es llamativo que después de un drama como el que vivió la humanidad en 1914 nos encontremos en un punto tan semejante y tan cerca del conflicto como en aquel momento. No obstante, por no acudir siempre a la parte negativa de las cosas, el hecho de que Xi Jinping, líder con puño de hierro desde hace tiempo, que ha cambiado incluso las reglas del propio funcionamiento de la cúpula China para perpetuarse con solidez y con contundencia en el poder, haya optado por advertir a Trump en términos tan gruesos, aunque pueda no parecerlo, resulta una buena señal, al menos así me lo parece a mí, porque muestra que Pekín quiere, en definitiva, evitar ese conflicto. Los líderes que quieren la guerra no suelen advertir de sus condiciones con tanta claridad. ¿Los que mueven el mundo quieren evitar el conflicto? Probablemente sí, y eso es para que nos congratulemos, pero no podemos confiarnos. También era así, como hemos repasado en 1914, y ya sabemos qué sucedió. Hacemos un alto en el camino, a la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Si estás pensando en invertir en inmobiliario, es clave conocer bien el mercado, comparar opciones y tomar decisiones con criterio. En Sima puedes hacerlo, analizar oportunidades reales y consultar a expertos del sector. Del 20 al 23 de mayo en IFEMA Madrid. Consigue tu entrada gratuita en simaexpo.com. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Vamos ya con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Primer cara a cara entre Donald Trump y Xi Jinping. Los presidentes de las dos mayores potencias mundiales han mantenido este jueves un primer cara a cara en Pekín de algo más de 2 horas de reunión, durante la que han subrayado su cercanía pese a la rivalidad. Si bien el presidente chino ha remarcado que una mala gestión de Taiwán puede llevarles incluso al conflicto. Sí ha pedido además a Donald Trump ser socios y no rivales, mientras que Trump ha augurado un futuro fantástico juntos. En la mesa de negociación, por cierto, los grandes empresarios de Estados Unidos, entre ellos el CEO de Nvidia, Jensen Huang, y el de Tesla, Elon Musk.
En Reino Unido, Streeting se prepara para desafiar Starmer por el liderazgo laborista. Se espera que el ministro de Sanidad renuncie hoy a su cargo para lanzar una campaña para disputarle el cargo a Keir Starmer, una medida que sumirá al Partido Laborista en una guerra interna. Streeting ha decidido dar el paso después de que 90 diputados firmarán el martes una carta pidiendo la dimisión al primer ministro o que fije un calendario de salida. En Washington, tercera ronda de negociaciones entre Israel y Líbano. Negociaciones que llegan después de que el presidente libanés Joseph Aoun advirtiera de que la continuación de los ataques israelíes socava las iniciativas en marcha para tratar de fortalecer el alto el fuego entre ambos países. Reunión en Nueva Delhi de los ministros de Exteriores de los BRICS. Reunión en la que están presentes, entre otros, los ministros rusos Sergei Lavrov e iraní Abbas Araqi, que supone el primer encuentro de alto nivel del bloque desde el inicio de la guerra en Irán, un conflicto que amenaza con fracturar la cohesión interna de sus miembros. Dimite la primera ministra de Letonia por la crisis de los drones ucranianos. Vika Silin ha dimitido después de que su gobierno de coalición perdiera la mayoría parlamentaria a raíz de la crisis ocasionada por el impacto de 2 drones ucranianos desviados en una infraestructura energética. Profundizamos ya en todas estas informaciones, Blanca. En su primera visita de Estado después de 9 años, Xi Jinping y Donald Trump han logrado crear complicidad en torno a los asuntos más relevantes de la actualidad de los dos países. Según Fox News, Trump asegura que su homólogo chino ha accedido a ayudar a resolver la crisis de Irán y a lo que Trump necesite. Esto horas después de que Xi asegurase que el asunto más importante de sus relaciones bilaterales será Taiwán. Habrá aprovechado la ocasión para pedir a Washington que deje de ayudar a la isla del Pacífico con armas. De momento, Donald Trump ha garantizado que las relaciones entre ambos países serán mejor que nunca y que esta cumbre, ha dicho, es la más importante de la historia. ¿En qué sentido? ¿De qué manera van a cambiar sus vínculos bilaterales? Pablo Llanone. Trump y Xi lo han conseguido y han transmitido esa sensación de alianza que buscan para proyectar estabilidad al mundo entero. La imagen se ha consagrado durante el exuberante banquete en el que Trump y Xi han podido compartir sus impresiones y avances diplomáticos. Para Trump ha sido un día fantástico. Le está especialmente agradecido a Xi, al que ha denominado su amigo, por un trato estupendo. Además, se ha aventurado a invitarle a él y a su mujer a un próximo encuentro en la Casa Blanca en el año 2027. No es de sorprender este desenlace del día. Desde que se han sentado a negociar esta mañana, estaban dispuestos a hablar de un futuro mejor entre ambas naciones e inclinados a resolver puntos de fricción. El primer apretón de manos que los dos líderes se han dado en su primera visita de Estado en 9 años ha sido una escena de contrastes. A un lado, decenas de niños ondeando como autómatas inocentes las banderas de Estados Unidos y China. Al otro, decenas de militares guardando postura castrense. Distintas realidades pero un mismo fin: mostrar que el orden y la coordinación del régimen chino atraviesa verticalmente el sistema. En medio de esta calculada escenografía estaban Trump y Xi guardando silencio y mirando solemnemente a las cámaras. Minutos después comenzaban las negociaciones con un Xi Jinping dispuesto a hablar de tú a tú con Donald Trump. Siempre he creído que los intereses comunes entre China y Estados Unidos superan sus diferencias, que el éxito de cada país es una oportunidad para el otro y que una relación estable entre China y Estados Unidos es beneficiosa para el mundo. La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas. Debemos ser socios, no adversarios, para lograr el éxito mutuo y la prosperidad común y para encontrar la manera correcta de que las grandes potencias se lleven bien en la nueva era. El presidente chino concibe la relación entre ambos países como una pieza esencial en el puzzle del multilateralismo y la estabilidad internacional. En ese sentido, mira un futuro en el que no tengan cabida las tensiones que actualmente enfrentan a ambas potencias y que provocan caos en el planeta, como las amenazas arancelarias y las restricciones a la exportación de materias primas críticas. Trump le ha correspondido a Xi Jinping al mirar también hacia un futuro mejor. Es un honor estar con usted, es un honor ser su amigo y la relación entre China y Estados Unidos será mejor que nunca. Pero para alcanzar ese porvenir, esa relación a futuro, Xi Jinping cree que China y Estados Unidos tendrán que superar la llamada trampa de Tucídides, la teoría según la cual una potencia emergente y otra dominante están inevitablemente destinadas al conflicto. Uno de los objetivos de la cumbre es precisamente cambiar ese relato y
y forjar una mayor complicidad, como hemos podido ver en ese banquete alegre y distendido. Un buen baremo de esta complicidad, más allá de las buenas caras y bonitas palabras, ha sido el comercio. Donald Trump ha acudido con una delegación billonaria que ya ha llegado a grandes acuerdos. Según el rotativo hongkonés South China Morning Post, Xi Jinping ha accedido a comprar 200 aviones Boeing, 300 menos de los esperados, más soja, más petróleo y más gas natural licuado. ¿Qué ha obtenido Pekín a cambio? Pues según el South China Morning Post, ya se habrían levantado las restricciones a las exportaciones de chips de Nvidia a 10 empresas del gigante asiático. De esta manera, Trump ha dado una tregua a la guerra fría tecnológica que enfrenta a ambas potencias y ha preparado el terreno para discutir cómo China puede influir en la reapertura del estrecho de Hormuz. Miguel Ángel Melián es analista internacional y consultor de asuntos públicos. Tenemos que estar atentos no tanto a lo que dice Trump, sino a lo que hace, y por tanto vamos a ver qué impacto tiene la reunión con China en este conflicto y sobre todo qué tipo de intereses va a ir desarrollando también la Guardia Revolucionaria iraní, que es quien actualmente asume el mando del país, y por tanto no considero que vaya a enquistarse porque Trump necesita una victoria, necesita salir de ahí antes de noviembre y también responder al escenario cubano, que es otra de las prioridades estratégicas estadounidenses, y no puede mantener una simultaneidad de frentes actualmente. Según Trump, ya se ha abordado la cuestión iraní en sus conversaciones y Xi se ha mostrado, ha dicho, bastante colaborativo. Quizás ha sido porque ve en Trump un presidente estadounidense dispuesto a romper la histórica relación entre Washington y Taiwán, que tanto ha tensionado los vínculos entre Estados Unidos y China. De hecho, nada más llegar a las negociaciones, Xi Jinping, lejos de preparar el terreno, ha declarado directamente que el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos es Taiwán. Miguel Ángel Melián. La principal línea roja de China actualmente es Taiwán, responde a ese deseo y proyecto chino de Xi Jinping para 2049, ese centenario de la República, también en la concepción china del mundo y de la visión también del rol que tiene que cumplir a partir del siglo XIX para China es absolutamente importante, y con la deriva estadounidense también del rearme para la isla, con esos 11.000 millones de diciembre aprobados en el Senado, pues es una cuestión fundamental para China y quiere dejarla resuelta lo antes posible, o por lo menos moverse en esa ambigüedad estratégica. Como hoy en Taiwán es un asunto de estado, de futuro, incluso de identidad nacional, como refleja la Constitución china, y durante décadas Estados Unidos se ha dedicado a rearmar ese territorio. El último paquete de armas se firmó el pasado diciembre y esas mismas armas han sido empleadas por Taipei ayer mismo en un simulacro de ataque en una isla cerca de la China continental. Xi Jinping ha alertado de que esta cuestión, si fuese mal manejada, podría encaminar a Washington y Pekín al conflicto. Poco interesa esto a Donald Trump, que tiene que reconducir su política exterior ahora o nunca, y necesita mandar un mensaje de paz al mundo y sobre todo a su electorado. Esto podría llevarle a dejar de vender armas a la taiwanesa, una idea que además ya ha planteado anteriormente. Cuestiones todas estas que se podrían haber discutido ya y de las cuales podríamos no recibir noticias directamente. Como apuntaba Miguel Ángel Melián, habrá que estar atentos a la situación en Hormuz después del encuentro. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha estado sentado hoy frente a Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, a la izquierda de Donald Trump, por un truco de magia burocrática digna de estudio. Manuel Fernández Avilés. China tiene una forma peculiar de resolver sus problemas diplomáticos. No da su brazo a torcer, pero cambia las letras. Marco Rubio tenía un problema. China le prohibió la entrada al país en 2020, sancionándole por sus durísimas críticas a Pekín por llamar a China una amenaza para los intereses de Estados Unidos tras denunciar los abusos contra los uigures en Xinjiang. Sanciones en toda regla que siguen vigentes y que prohibían la entrada del secretario de Estado al gigante asiático. Entonces, ¿cómo ha conseguido Rubio esquivar la sanción? China simplemente le ha cambiado el nombre. Cuando Rubio llegó al Departamento de Estado, Pekín modificó discretamente la transliteración china de su apellido, un solo ideograma destinado para el sonido Lu, suficiente para que técnicamente el hombre sancionado y el hombre sentado frente a Xi sean, sobre el papel, dos personas diferentes. Y hay más, el ideograma anterior podía asociarse a significados como tosco o estúpido, el nuevo más neutro. Algunos lo leen como un gesto adicional o como un último guiño irónico. En Pekín hasta los caracteres tienen doble fondo. Una lección de diplomacia silenciosa. En China a veces no hace falta retirar las sanciones y basta con reescribir el nombre. Y en paralelo a este encuentro histórico se celebra la primera cumbre de los cancilleres de los BRICS desde el estallido de la guerra de Irán. Uno de los temas principales será Hormuz, por lo que se notará la ausencia de China, que podría haber aprovechado para ejercer esa influencia sobre Teherán, miembro de pleno derecho de los BRICS desde el año 2023. Pablo.
Aunque la cumbre se ha convocado para abordar cuestiones sanitarias en relación al grupo de los BRICS, es posible que Hormuz se convierta en el tema principal del encuentro. Teherán acude para pedir apoyo político y económico a sus socios. Quiere que se posicionen de manera contundente sobre el conflicto, pero parece que lo único que interesa a miembros como Brasil, Sudáfrica y especialmente a la India es la reapertura del estrecho y no tanto condenar a Washington. De hecho, los miembros del grupo han optado por la neutralidad, como puede comprobarse en el lenguaje empleado por el canciller indio en la apertura de la cumbre. Reunirnos hoy para la cumbre de las BRICS es una ocasión especial. Nos permite intercambiar perspectivas y nos anima a desarrollar puntos de convergencia. Y en este mundo complejo e incierto, eso cobra cada vez mayor importancia. Habla de complejidad e incertidumbre, pero en ningún momento entra el discurso político que Irán pretende. Más bien, se mantiene en el ámbito económico, lo que expresa los límites estructurales del grupo. Reflejo de ello es también la composición de los BRICS. Estaba compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero en el año 2023 se expandió para incluir países como Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, ahora enfrentados por la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos. Esto dificulta más la llegada a un acuerdo sobre el estrecho. Por eso cabe preguntarse, ¿y si una mayor complicidad política dentro de los BRICS fuese la llave para desbloquear Hormuz? De momento es poco probable que esto suceda, dado que la India sigue siendo un aliado fuerte de Estados Unidos y Brasil está normalizando sus vínculos con Washington después de un año complicado en las relaciones entre sus dos líderes. Rusia, no obstante, rompe este esquema. Su canciller Sergei Lavrov sí que se ha posicionado abiertamente a favor de Irán. Moscú es, además, de los principales interesados en reforzar la cohesión política de los BRICS, a la vez que trata de impulsar una nueva plataforma de inversión conjunta que rompa la hegemonía de las instituciones de Bretton Woods. Y el gobierno de Keir Starmer puede perder hoy a uno de sus ministros más influyentes y más incómodos. El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, estaría a punto de dimitir para lanzar su candidatura a liderar el Partido Laborista. Así lo adelanta el diario The Times, que asegura que Streeting ya se lo comunicó al primer ministro en una reunión privada celebrada ayer justo antes del discurso del rey. Rubén Gil. La operación está en marcha. Según el Times, sus aliados ya trabajan en los documentos de candidatura para recabar apoyos entre los diputados laboristas. Streeting no es un ministro cualquiera, es uno de los rostros más reconocibles del laborismo, uno de los que mejor aguanta el tipo ante las cámaras y uno de los que más abiertamente ha cuestionado el rumbo del gobierno. Su salida no sería solo una baja en el gabinete, sería una declaración de guerra interna. El primer ministro británico atraviesa su momento más delicado. Los laboristas llegaron al poder en julio de 2024 con una mayoría histórica tras 14 años de gobiernos conservadores, pero el entusiasmo duró poco. Las encuestas se han desplomado, los recortes presupuestarios han generado una tormenta social y la reforma del sistema de prestaciones ha provocado rebeliones dentro de sus propias filas. Starmer, un hombre de perfil técnico y gestos contenidos, ha tenido dificultades para conectar con una ciudadanía que esperaba un cambio más tangible. En ese contexto, Streeting representa algo que Starmer no tiene: carisma, discurso propio y capacidad para movilizar. Precisamente por eso es peligroso. Su portavoz intentó ayer apagar el fuego con una frase cuidadosamente calculada, que el ministro no quería distraer la atención del discurso del rey, una negación que en el lenguaje de Westminster equivale casi a una confirmación. Si Streeting da el paso hoy, Starmer no solo pierde un ministro, pierde el control de la narrativa justo cuando más la necesita. Vamos a repasar qué nos cuentan, cómo nos cuentan la actualidad internacional los principales medios internacionales. Hablamos, porque ha elaborado ese contenido, con Pablo Llanone. Pablo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar en Estados Unidos. Allí The Washington Post destaca que Xi Jinping ha advertido a Donald Trump de que una mala gestión de la cuestión de Taiwán puede llegar incluso a desencadenar conflictos. El líder chino ha dejado claro que el futuro de la isla en disputa y especialmente el apoyo militar estadounidense a Taipei sigue siendo su máxima prioridad. La advertencia resulta especialmente llamativa en un momento en el que Trump intenta recomponer las relaciones con Pekín y cerrar nuevos acuerdos comerciales. The New York Times apuesta por una reflexión más largoplacista porque se plantea el por qué Xi Jinping no necesita realmente un acuerdo con Donald Trump. Cuando Xi Jinping se reunió con el presidente estadounidense el año pasado, hizo valer, dice The New York Times, el control de China sobre los minerales críticos, una posición de fuerza que contribuyó a que Trump aceptase una tregua comercial de un año. Esta semana se repite una situación análoga, ya que Xi cuenta con otra poderosa baza, la guerra en Irán, clave, dice The New York Times, para obtener concesiones
tensiones en torno a Taiwán. Entre tanto, The Guardian informa de que la ONU ha instado a Guinea Ecuatorial a detener sus planes de devolver a los deportados estadounidenses a sus países de origen. La declaración, suscrita también por un representante de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, aumenta la presión diplomática sobre Guinea Ecuatorial, considerado uno de los regímenes más represivos del mundo, asegura The Guardian. El objetivo es que el país cumpla con las normas internacionales de derechos humanos y evite la devolución forzosa de personas a lugares, dice el medio británico, donde puedan sufrir persecución. Cruzamos el Canal de la Mancha. Desde Le Monde destacan que Keir Starmer se niega a abandonar Downing Street a pesar de la rebelión de multitud de diputados laboristas. El primer ministro británico ha perdido la confianza de casi 90 de los 403 diputados de su partido, incluidos 3 ministros adjuntos. Estos sectores consideran que Starmer no ha cumplido la promesa de cambio con la que llegó al poder en julio de 2024. También critican su estilo de gobierno, al que acusan de falta de audacia y de visión política, especialmente ante el avance de Reform UK. El partido de extrema derecha, dice el medio, que salió reforzado en las elecciones del 7 de mayo y que podría disputar el poder de las próximas generales previstas como muy tarde para julio de 2029. Precisamente hay noticia en este aspecto. Desde El País confirman que Streeting, el ministro de Sanidad, ya ha dimitido y se sabe que era el paso previo para que se presentara como rival al propio Keir Starmer. Nos vamos hasta Alemania. Frankfurter Allgemeine Zeitung nos cuenta que Cuba no tiene absolutamente nada de petróleo. Es su titular contundente, ni para calefacción, ni tampoco tiene absolutamente nada de diésel. La Habana, dice el FAZ, sufre los peores apagones en décadas. Muchos distritos permanecen sin electricidad entre 20 y 22 horas al día, según ha explicado el ministro que se encarga de esta situación. Este momento se encuentra un agravio aún más debido a la tensión en una ciudad ya golpeada por la escasez de alimentos, combustible y medicinas. Pese al bloqueo estadounidense, prosigue el FAZ, Cuba mantiene negociaciones para importar combustible. Sin embargo, el aumento de los precios del petróleo y del transporte, agravado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, complica todavía más estos esfuerzos. Terminamos con Al Jazeera, que sigue la cumbre de los BRICS, donde Teherán ha criticado con dureza a Estados Unidos e Israel por lo que ha calificado como expansionismo y belicismo. Lo ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqi, quien ha denunciado que la inestabilidad en Oriente Medio es una situación perjudicial para todas las partes, incluidos, ha dicho, los agresores. El medio catarí además informa en paralelo de que varios civiles israelíes han resultado heridos y han sido evacuados a un hospital después de que un dron explosivo lanzado por Hezbollah impactase en territorio israelí. Vuelve Conexión Valladolid en su edición más internacional hasta la fecha. Bomba Estéreo, La Moda, Molotov celebrando 30 años, Kate Ryan, 25 aniversario, Lia Kali, Pink Noise, Walls, Samurai, Sanguijuelas del Guadiana, Paula Matthews y mucho más. 26, 27 y 28 de junio. Últimas entradas y abonos en conexiónvalladolid.es. Y si eres cliente de Caja Rural de Zamora, tendrás un fantástico descuento. Estate atento a tu email. Conexión Valladolid. Todo está conectado. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
Emmanuel Macron ha protagonizado una gira africana con mucho simbolismo. La cumbre de Africa Forward en Nairobi es la primera que Francia celebra en un país anglófono, deja inversiones millonarias, un cambio de discurso en torno al colonialismo, un intento por parte de París de recomponer su papel en un continente donde las expulsiones de sus tropas en el Sahel y el avance ruso han sido verdaderos golpes. Para analizar el fondo geopolítico de todo ello, tenemos la suerte de contar con Alfonso López de la Osa, decano de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Alfonso, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, Rafa. Encantado de estar aquí. Explícanos, ¿por qué Francia elige Nairobi, capital de Kenia? ¿Qué lectura geopolítica, en tu opinión, tiene este gesto? ¿Es, por un lado, puede ser un reconocimiento de que su esfera está un poco agotada o es reticente, o es una estrategia justo todo lo contrario, de diversificación? Pues yo creo que en línea con lo segundo, yo creo que Francia lo que quiere aquí es romper con su imagen un poco colonial de esa France-Afrique, ¿no? Esa Francia africana. Como apuntabas muy bien, la salida de Mali ha sido traumática para Francia a todos los niveles, aunque Macron sigue empeñado en decir que ha sido un cambio político, ¿no? Ha sido una distensión política, pero efectivamente las juntas militares de varios países del Sahel, entre ellos Burkina Faso, Costa de Marfil y demás, pues les expulsaron, ¿no? Directamente. En cuanto tal, ¿no? Perdón, de Mali, en este sentido. Francia ha tenido siempre la France-Afrique, Senegal, Gabón, Costa de Marfil, una presencia importante, y la expulsión de Mali, esencialmente, dentro del Sahel, ha supuesto una pérdida de liderazgo. ¿Qué ha querido? Pues el hito es irse a un país anglófono. A un país anglófono, tradicionalmente una colonia británica, y que también está buscando su hueco, Rafa, en el entorno africano. Tiene al mayor competidor diplomático en África, en Sudáfrica, y está buscando, en este sentido, Kenia también hacerse un hueco. Claro. Por lo tanto, la elección ha venido primero por esa ruptura de la dimensión de la Afrique noire, esa África negra, esa France-Afrique tradicional. Luego también un alineamiento con Ruto. William Ruto y Emmanuel Macron están muy alineados en su política un poco neoliberal de generación de talento, y le ha venido muy bien a Kenia ser ese actor que permita poner de relieve que no queremos ser un país, ni queremos ser en África un continente que simplemente provee de recursos. Estamos encantados de participar y de internacionalizar África, pero siempre y cuando deje, y esto es un elemento que figura en numerosos códigos de hidrocarburos, un contenido local, claro, que permita desarrollar en el ámbito local. Entonces, yo diría romper con la imagen esencialmente colonial, esa imagen de colonialismo, recuperarse de alguna manera, lavar Francia la imagen del desastre que había tenido en Mali, en Burkina Faso y en Níger, esencialmente. Marcar la pauta de que Francia no solo se casa con los países africanos franceses, sino también angloparlantes, y poner de relieve que en un contexto geopolítico global me llevo muy bien con Ruto, ¿no? William Ruto es alguien con quien me puedo entender. En la cumbre, Macron anunciaba 23.000 millones de euros en inversiones, creación de empleo. Detrás de este dato, ¿qué tipo de relación económica propone Macron? ¿Es un nuevo modelo de cooperación o sigue siendo una lógica extractiva de recursos, pero con un envoltorio modernizado y dulcificado? Pues mira, yo lo llamaría como tú sabes, el French Paradox, que alinean o que suelen comentar en Francia frente a ser uno de los países que en su cocina utiliza materias grasas, pero que por el vino es el país de Europa que menos enfermedades cardiovasculares tiene, ¿no? Entonces hablaríamos del paradox francés o ese French Paradox. Pues aquí estamos ante una paradoja, si me permites la analogía, alineado con esto, porque por un lado nos encontramos con un Macron que hace unas semanas en Echassier estaba poniendo de relieve en una mina de litio cómo quiere reforzar la autonomía estratégica europea, que produzcamos las materias, estos recursos raros que se produzcan en Europa, que seamos autónomos, y por otro lado está orientándose hacia África para poder reconfigurar lazos económicos, para fortalecer el crecimiento industrial de África, para dar una mayor voz a África en este sentido. Y entonces parece como que por un lado quiere abogar por una presencia, por una autonomía a nivel europeo, y dice recursos naturales europeos, y por otro lado está precisamente orientándose y mirando hacia África para decir
estamos aquí para ayudar a desarrollaros, alineados totalmente con la política que tiene Ruto, ¿no? Y además hay una cuestión de talento y de captación, porque dentro de las distintas conclusiones que se han aportado en esta declaración de Nairobi, que ha sido hace poco y todavía estamos hasta incluso valorando cuáles son o cuáles pueden ser las conclusiones o las consecuencias, mejor dicho, de estas conclusiones, pues una de ellas es la del talento, ¿no? Y lo ha llamado como Talent, se llama Africa Forward, sí. la propia conferencia y cómo desarrollar talento, incluso poniendo en marcha, con lo cual, aunque parece que es algo África-Francia a nivel de todo el continente, para facilitar la atracción de talento africano en el ámbito STEM, en el ámbito de las ciencias, básicamente que quieran residir en Francia cuando tengan detrás un proyecto tecnológico. Qué bueno. Es decir, atraer talento africano que pueda venir a residir a Francia, con lo cual que pueda en su caso no solo atraerlo, sino retenerlo, en un contexto donde acabamos de ver lo que ha pasado en España con Sánchez, con la regularización, en un momento en el que Trump también está manteniendo sus visados para las personas altamente cualificadas, con ciertas restricciones, pero vemos como una retención de una atracción de talento clave por parte de un Macron que quiere, por un lado, hacer valer esa autonomía europea y, por otro lado, ayudar a África. Yo veo aquí como una suerte de paradoja y a escasas semanas, con lo cual se podría interpretar como quiero, por un lado, estar en Europa, quiero, por otro lado, estar en África. Entre las respuestas que ha tenido el propio Macron ante acusaciones de un tipo u otro de colonialismo, ha sido muy llamativo. Ha dicho, no, los verdaderos colonizadores de África en este siglo XXI son los rusos. ¿Hasta qué punto coincides con su análisis? ¿Es una reflexión resignada? ¿Es un aviso a los demás, a esa audiencia africana para que haga algo? ¿Cómo interpretas esa frase? Pues mira, es interesante, porque aquí hay dos cuestiones muy, muy notorias que pones de relieve. Por un lado, cómo Francia se está defendiendo frente a ese desastre en el Sahel, diciendo Rusia no está mejor que yo, está incluso peor que yo. Entonces Francia, ante esa cuestión militar, lo que está respondiendo es África innovación, África emprendimiento. De acuerdo, me habéis expulsado del África seguridad, pero voy a ser el motor del África desarrollo y del África emprendimiento, y mirar con quién me asocio, con Kenia, uno de los principales rivales diplomáticos de África del Sur. Y por otro lado, la cuestión en el que en el propio summit se está poniendo de relieve, o parece ser, pues insisto, tenemos que todavía analizar cuáles van a ser las consecuencias, uno de los últimos planteamientos de Macron en cuanto a una nueva doctrina africana. Esa nueva doctrina africana tendría en concreto 3 elementos que Macron quiere poner de relieve. Esos perdones, lo llaman las apologies, ¿no? Esas disculpas coloniales que tenemos que llevar a cabo, tenemos que decirlas, pero non troppo, ¿no? Vamos a decir, pero en el fondo no fue tan malo, pero sí, pedimos perdón en aquella medida que hayamos podido ofender, pero en el fondo tampoco fue tanto, porque gracias a ello hemos conseguido industrializar África, por un lado. Esta sería, yo creo que esa nueva doctrina africana que Macron quiere poner de relieve, de nuevo, un poco paradójica. En segundo lugar, una protección de los negocios a nivel con esa dimensión neoliberal. Es decir, os vamos a ayudar a desarrollaros, no venimos a aprovecharnos de vuestros recursos, os vamos a ayudar a desarrollaros y estamos en igualdad de condiciones. Y eso le gusta mucho a Ruto, porque Ruto no viene aquí de segundas, África es un actor en pie de igualdad con cualquier otro continente en el ámbito global, no nos tratéis como simplemente un proveedor de recursos. Y por último, esa resolución francesa de desarrollar nuevas alianzas fuera de su France-Afrique, de su África francesa. Con lo cual, esa nueva doctrina sí que viene un poco a decir, tenemos que desarrollar de alguna manera África, tenemos que luchar, y la paradoja, porque vuelvo al aspecto de Chassier en el litio, ¿no? en la mina de litio, tenemos que ser competitivos para luchar contra China y Estados Unidos, pero en África, cuando nos dice que estamos mal, Rusia está peor. Entonces es como, no sé si me ves... Perfectamente, sí, está clarísimo. Sí. Permíteme que acuda a una cierta socialité, pero ha sido muy comentado ese momento cuando, haciendo gala de la grandeur del heredero del Rey Sol, se levanta para un discurso, exige silencio al público por falta de respeto, aquí no se puede escuchar, no se puede hablar. No sé hasta qué punto eso contradice
con gestos, con ejemplos, que es como más se transmite las verdaderas actitudes de uno, el discurso, ¿no? Que el discurso tiene un contenido, te trata en pie de igualdad, pero al final soy casi tu profesor, que te digo, así no se hacen los summits, así no se escucha a un ponente. A mí me parece que ahí igual patino un poco. No, absolutamente. Yo creo que de entrada, yo creo que no ha sido consciente de hasta qué punto esto podía quitar la vedette un poco al contenido de la declaración, porque incluso parece que es que de lo que más ha sobresalido de esta precisamente cumbre de Nairobi, declaración de Nairobi, es el exabrupto de Macron regañando en la audiencia a las personas que no estaban escuchando, hasta con el malentendido que he podido ver cuando pedía el micrófono, que le decía a una de las personas que estaba interviniendo, ¿qué pasa? ¿Que ya quieres venir a hablar? ¿Ya te quieres colar? Y dice, no, vengo a dar un golpe de mando aquí. Y efectivamente yo creo que se puede interpretar el símbolo como seguimos aquí para venir a decir cómo se tiene que comportar una audiencia, ¿no? Cómo tiene en ese sentido que actuar y que en mucho fue una de las lecturas de la expulsión de Francia en el Sahel. Es decir, curiosamente es un país que le está costando gobernarse a nivel doméstico en algunos aspectos. ¿Cómo va a venir a darnos lecciones de cómo tenemos que democratizar nuestros sistemas? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Vengo fuera a decir cómo os tenéis que comportar, pues tal vez ese tipo de comportamiento es más deseable a nivel doméstico. Vamos, sería más deseable, no quiero con ello entrar en esa interpretación. Precisamente me hablabas de que a lo mejor le critican por lo doméstico. Quiero ampliar un pelín, si me permites, Alfonso, para terminar, el foco a su propia labor. Este viaje es imposible que no detectemos un cierto aroma de testamento político, de legado, en un Macron que está enfilando la última parte de su mandato. Te pediría, pues, hombre, un cierto balance de la política de Francia en África con Macron, pero ya lo has hecho en cierta medida, y por eso te pido un balance de Macron en sí mismo, ¿no? Porque al final nos interesa mucho a África como actor geopolítico, desde luego europeo, protagonista, eje fundamental de la Unión Europea. Entonces, una pequeña valoración de ese Macron que se retira, te la agradeceré infinito. Pues siempre es interesantísimo participar en estos programas contigo, Rafa, porque en muchas cuestiones estamos muy alineados. ¿Qué quiero decir con ello? La contradicción de la que comentaba antes, donde por un lado está poniendo de relieve los recursos naturales nacionales y por otro lado está buscando en África, es por una cuestión de tiempo. Sin perjuicio, y no le importa que parezca contradictorio. Se le está acabando el tiempo, efectivamente va llegando a una amortización política ya por el tiempo que ha estado allí. No quiere ser el presidente que quede como a quien echaron de África. Quiere ser el presidente que su testamento político sea el de haber desarrollado África desde un punto de vista innovador. Incluso lleva ya varios años hablando con el mismísimo Ruto para que se plantee en la Agenda G7 específicamente cómo necesitan reformar esa arquitectura financiera de África, cómo se tiene que tener en cuenta el propio ese sistema financiero internacional que sea uno de los pilares estratégicos del desarrollo de África. Quiere ser un poco el estandarte del motor de desarrollo económico de África y dejando atrás, y además lo dice de una manera muy curiosa en un momento dado, dice libre de obstáculos, ¿no? Y utiliza esa expresión como esta relación es libre de obstáculos, como diciendo hemos tenido obstáculos en el pasado, por supuesto, Sahel, pero la relación que empieza ahora es como una especie de borrón y cuenta nueva, está basada en la cooperación, en los intereses y responsabilidades compartidas, dejando atrás cualquier obstáculo. De hecho, me ha parecido muy evidente en cuanto a que quiere que nos acordemos bien de él, ¿no? Que nos acordemos de lo bueno que ha hecho y no de lo malo. Con lo cual, ese sería un poco mi valoración en la premura de tiempo que tiene de lanzar mensajes, aunque puedan en su momento parecer contradictorios. Te agradezco mucho este análisis que nos has hecho, Alfonso López de la Osa, Universidad de Nebrija. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, gracias. Rafa, hasta luego. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades.
Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Qué hubiera sido de Pinocho sin Gepetto? ¿Y de Blancanieves si no hubiera encontrado a los 7 enanitos? No habría ningún cuento. No hubieran encontrado unas personas que les iban a querer mucho. Cada niño tiene una historia. Solo necesita un hogar donde contarla. Acoge y sé parte de su historia. Gobierno de Aragón. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Está todavía en marcha, no es momento de hacer balance, pero sí de analizar cómo está transcurriendo y qué expectativas podemos tener. ¿De qué hablo? Obviamente de la visita de Donald Trump a China, de ese encuentro tan esperado con Xi Jinping y de todo lo que allí se está dirimiendo entre los dos grandes países del orden internacional en este momento. Sabemos que hay multitud de temas: competencia tecnológica, aranceles, una guerra en Hormuz, el estrecho de Formosa. Hay tantos asuntos. Por eso hemos invitado a Juan Andrés Gascón Maldonado, analista internacional, investigador de la Universidad Autónoma, para que nos aclare, para ver su opinión en torno a cómo se está desarrollando esta importante cita. Juan Andrés, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Fíjate que no iba a empezar con este asunto, aunque sé que de fondo es el más importante, pero al final las propias palabras de Xi me empujan a hacerlo. Taiwán, yo no sé, o sea, sé que el asunto sí que tiene alto voltaje para Pekín, pero yo la imagen que tengo de los líderes chinos es siempre mucha cautela, mucho críptico, mucho largo plazo. Pero hoy ha llegado y ha dicho, mientras era ambiguo Trump, él ha dicho, no, un patinazo en nuestra relación con vosotros puede terminar en un conflicto. Así de claro ha sido. Sí. Yo ahí diría que el primer elemento es que ya China viene preparando la idea de traer Taiwán a la mesa, no solo porque sea el tema básico o el tema clave de la reunión, sino porque ellos ya tienen una estrategia de contención muy, no solo muy eficiente por un lado, sino también muy clara con respecto a Taiwán. Ya se ha reunido con el gobierno taiwanés poco antes, ya tenía una clara una clara mesa de negociación en términos de cómo podría ser una transición política de integración, toda la dinámica, ¿no?, de esta política de un solo país, dos modelos, muy en la línea de lo que ha pasado en Macao, en Hong Kong, pero con la particularidad de que Taiwán es ese último baluarte, ¿no? Sin embargo, aquí también vemos cómo China no solo deja claro los puntos sobre las i en el tema Taiwán, sino que también concentra la atención en un tema en donde llevan ventaja, no solo por esta previa negociación y avances que ya he mencionado, sino también porque sabe que los otros temas no es que no le competan, es que Estados Unidos tiene la de perder. Irán, tierras raras, la situación en Ucrania, es decir, China va a donde necesita que vayan. Tiene muchas bazas en esta partida, en esta mano, y dice, yo lo que quiero es esto, este es mi objetivo final, pero tengo muchas bazas para convencerte. Trump, por su parte, en mi opinión al menos, ha demostrado que, a diferencia de otros presidentes previos de Estados Unidos, que puede tratar esa política de una sola China con cierta flexibilidad retórica, la ambigüedad estratégica que le caracteriza, su carácter transaccional. Nadie de los presidentes precedentes ha insinuado que es algo negociable, que se puede negociar perfectamente, ¿no? Y me parece que eso quizá acerca posturas, ¿no?, a pesar de las reticencias entre dos bloques tan potentes. Yo creo que hay una particularidad de la administración actual estadounidense y sobre todo de la forma en cómo hay una doble dimensión entre su equipo, los intereses del Estado, digamos, de todos los actores, y lo que es el propio Donald Trump, que es una personalidad por sí misma, en cuanto a quién dice qué y qué se cuece detrás. Es decir, Donald Trump, sobre todo si vemos la intervención que tuvo, ya no solo en la gran gala de recibimiento, sino en la propia reunión,
declaración tiene un tono completamente distinto al que le solemos ver, ¿no? Mucho menos vehemente, hablando desde la admiración de que él es un defensor del valor que tiene el presidente Xi Jinping y tal. Eso, por supuesto, digamos, nos puede acercar a esa idea. Sin embargo, tenemos toda esta dinámica, ¿no? Que no ha pasado desapercibida de cómo han tenido que cambiar el nombre Marco Rubio en chino. Mira, lo estaba apuntando, te lo iba a mencionar. Es que es fantástico analizarlo. Y es que esto demuestra muy bien de, vale, yo cedo en cuanto a que puedes venir, pero yo sé que tu secretario de Estado ha mantenido que la política, pese al encuentro, en la política con Taiwán, pese al encuentro, se mantiene igual. Y entonces este simbolismo, esta idea transaccional, como bien habías definido, de un negociador, porque al final Trump va en la línea de lo que él es, no de presidente de Estados Unidos nada más, hace ver que China tiene muy claro con quién está hablando. No está comiéndose el mero formalismo, sino que está entrando en una dinámica de, venga, yo flexibilizo, pero sigo teniendo mi punto acá. Fíjate, Juan Andrés, yo por una parte, el hecho de que esté Donald Trump y ese carácter me parece muy positivo para la relación y para evitar que haya un conflicto realmente, que es lo que nos interesa al resto del mundo, pero por otro, creo que la propia idiosincrasia tan peculiar de Trump y su caducidad temporal, como la de todos los presidentes de Estados Unidos, me preocupa un poco. ¿En qué sentido? Vamos a hacer un paralelo con el año 71 y tienes esa reunión de Kissinger con Zhou Enlai, que te das cuenta de que no solo se trabaja el previo y la visita de Nixon, sino que se sientan las bases para que dos potencias que han estado claramente enfrentadas, que incluso se reconocía por parte de Estados Unidos a Taiwán como la China oficial, pues han podido establecer esos canales de comunicación y que sirven para evitar conflictos durante muchos años. No sirvió solo para ese encuentro. Efectivamente. Mientras que ahora parece que está todo muy focalizado en, no, mi interlocutor es Trump, bueno, me da ciertas ventajas, pero ¿y cuando se vaya Trump, qué? Claro, y es que esa precisamente es la apuesta china. No solo saben que Marco Rubio es secretario de Estado, sino posible candidato a las siguientes elecciones. Saben que hay un riesgo de impeachment muy, muy evidente, que luego yo creo que en internacionales siempre hay esa tentación de decir va a pasar A o va a pasar B. Creo que no hay que irnos tan rápido, pero sí que está el riesgo ahí y sí que es una, digamos, una dinámica política interna de los Estados Unidos de la cual China no solo está consciente, sino que cuenta con ella. Y en esto también hay que agregar dos factores coyunturales que son, por un lado, la guerra de Irán, que dejan a Estados Unidos en una situación de ambivalencia hegemónica, y luego también la situación en Ucrania, en donde China sigue teniendo un papel de si quieren que medie, aquí estoy. Y aparte de esas dos coyunturas, yo creo que hay un factor de fondo que se viene desarrollando en los últimos 8-10 años, que es que China sigue teniendo el control de la producción y sobre todo de la explotación de los yacimientos de tierras raras, que no solo conectan con Taiwán por el hecho de que es donde se producen los microprocesadores, porque podríamos decir, bueno, ni que Europa o que Estados Unidos no los tengan. No, es que no tienen lo suficiente. Y el problema aquí, y es lo que tiene muy claro Marco Rubio, más allá de que Trump quiera negociar con otro rol, es que Estados Unidos todavía no ha reproducido o suplantado la producción de microchips. Y la idea de cómo la comitiva de Estados Unidos, un Elon Musk que les acompaña, el director, el presidente de Nvidia, el CEO de Nvidia, etcétera, Apple, habla mucho de que sí, el centro es Taiwán porque China está marcando esa agenda, pero el trasfondo es claramente, a mí no me interesa Taiwán políticamente, o no es lo único que me interesa es que es mi foco de producción y es mi canal directo al liderazgo tecnológico. Liderazgo que, por cierto, el propio CEO de Nvidia dijo que ya lo estaba ganando China. Entonces, aquí hay un claro vencedor retórico que obviamente Estados Unidos no puede admitir, pero que está marcando la agenda. Y ojo, eso no quiere decir que Estados Unidos no tenga bases para maniobrar, ¿no? Porque Taiwán sigue siendo un tema molesto. Y recordemos la reunión que no tuvo hace no mucho y el año pasado la ministra Takaichi con Japón, planteando una retórica muchísimo más ofensiva que en la prensa china ya está dando mucho de qué hablar. Entonces, no es que Estados Unidos esté absolutamente vulnerable, pero está claro que China entiende que el tema de Taiwán no puede ser cedido actualmente y por eso le dan tanta importancia, porque Estados Unidos no tiene cómo reemplazarlo. No tiene los microprocesadores ni todo el desarrollo de software y hardware que necesita. Yo no tengo ninguna duda, y es opinión personal, de que a todos esos CEOs, presidentes, directores de Silicon Valley les daría igual que la soberanía de Taiwán
fáctica, de facto, porque de jure sabemos que pertenece a Pekín, estuviera en Taipei o estuviera en Pekín. Ellos lo que quieren es sus chips y que todo funcione a pleno rendimiento. Y aquí es, la verdad, digno de admirar cómo parece que está intentando madurar la situación Xi Jinping para que termine como Macao, para que termine como Hong Kong. Efectivamente. Asunciones de soberanía efectivas a partir de concesiones más cortas o menos cortas en lo político, sistemas, etcétera, pero al final lo tienen muy claro. Por cierto, sobre las tierras raras, qué contraste con la forma de actuar de Trump, donde ante esa ausencia, esa carencia de capacidades, monta el espectáculo y los titulares en la Casa Blanca con un Volodymyr Zelensky obligado a firmar un tratado leonino, parece los tratados desiguales de Nankín, en el que le permite todas las tierras. Pero es que eso es un castillo en el aire, porque no hay industria de tierras raras y hasta que se pusiera en marcha en un país que está en guerra, además, pasarían décadas. Una cosa es nada y la otra es... Y efectivamente, y aquí es donde vemos el tablero geopolítico mayor. No solo la energía nos ha cortado en flujos con respecto a Irán, hacia China o incluso hacia Rusia. La India sigue siendo un socio de donde triangular muchísimos productos y servicios que Estados Unidos y Europa consumen, pero que realmente vienen o de Rusia o de China, aparte de la India. Y luego tenemos toda la cartera de inversiones que tiene China, no solo en África, por ejemplo, el tema de la República Centroafricana o en la República Democrática del Congo, sino también en América Latina. Todo este aparataje del escudo de las Américas, de, por ejemplo, intentar copiar el Global Gateway con una nueva iniciativa de la hemisférica y tal, es muy bueno a nivel retórico, sobre todo porque muchos presidentes le deben unos cuantos favores, caso Argentina, caso quizás no tanto El Salvador, pero uno más que otro, pero... ¿Dónde, o sea, de quién son las concesiones y las mayores factorías de extracción, por ejemplo, de litio o de galio o de muchas otras minerales o recursos estratégicos? Es de China. Europa apenas tiene parcialmente una y Estados Unidos ni siquiera llega a entrar en el tercer puesto. Entonces, China tiene las cadenas de suministro aseguradas, quizás no al 100%, pero las tiene en muchísima mejor posición que las que Estados Unidos tiene, no solo en desarrollo e innovación, sino también en la materia prima. Ahí es donde está la clave de la reunión. Y hablabas de zonas del mundo donde tiene una gran presencia China, pero es que podemos hablar de los Balcanes, donde tiene inversiones, en países que todavía no están en la Unión Europea, del puerto del Pireo, de Tánger, del interés de Xi Jinping con Canarias, que la ha visitado 4 veces en los últimos años, con lo que sabemos que es mucho más global e incluso en el corazón de sus rivales, a decir. Si miramos a ambos líderes, la trayectoria, sus reuniones, observamos, me parece, corrígeme si no estás de acuerdo, un patrón: distensión temporal, pero rivalidad estructural persistente. ¿Esta visita tú crees que podría llegar a romper esa lógica o al final vamos a tener lo mismo? Porque si rompe esa lógica sería verdaderamente y de forma cualitativa mucho más relevante que otras. Claro, en ese sentido vuelvo a la misma idea, ¿no?, de que es muy tentador pensar en qué puede suceder. Yo creo que hay 3 claves para intentar descifrarlo y es lo primero, si superamos o no la trampa de Tucídides. Es decir, si Estados Unidos, en tanto que interpreta que si China avanza ellos pierden, eso se va a sostener. Que con el pensamiento de Trump va muy en la mano. En esa línea. Probablemente, y aquí hay que entrar en esa diplomacia multinivel o en esa gobernanza multinivel de Estados Unidos. Es decir, ya no es solo Donald Trump, que le pueden quedar 2 años, le puede quedar unos meses determinados por la elección legislativa próxima, sino también qué está pensando el Pentágono, qué está pensando, como bien señalabas antes, ese conglomerado industrial que necesita garantizar una protección jurídica y un acceso de mercados en términos de, por ejemplo, tecnología, en términos de, por ejemplo, materia prima. Entonces, ese conglomerado industrial lo que quiere garantizar es esa línea, pero ahí sumamos otra cosa, el ámbito comercial. Por eso los aranceles y esta idea de, bueno, rebajemos las tensiones comerciales, sí que son una posibilidad y creo que sería ese tercer punto. Sin embargo, creo y me atrevería a decir que el factor estructural sigue y va a seguir presente porque la forma de interpretar el mundo de los Estados Unidos no ha cambiado. Es tremendo. Hablabas de la trampa de Tucídides, que está saliendo a relucir mucho últimamente. Un clásico. Claro, pero la gente, obviamente, porque si nos remontamos a su análisis, pues es la guerra entre Atenas y Esparta, pero es que, lo comentaba yo antes, la Primera Guerra Mundial surge de una competición muy similar a la que tenemos ahora mismo sobre la mesa, una hegemonía británica en lo comercial, en lo económico, en todo, en la gran potencia, y una Alemania que crece, que
que sería la China, sí, que se industrializa y que al final termina en la Primera Guerra Mundial, a pesar de que todos saben que es un problema. Y ahora no queremos que pase eso, pero ahí está, la advertencia queda y sabemos, por otro lado, que el largo plazo es lo que manda en China. Efectivamente, ahí solo agregaría muy brevemente que ese es el punto diferencial, que China no está interpretando esta situación como un conflicto inminente, lo vende como tal en algunos aspectos, Taiwán, por ejemplo, porque necesitan marcar la agenda de lo prioritario, pero luego China sabe que tiene en muchos ámbitos las de ganar, y lo segundo, que Estados Unidos también podría ganar bastante si se llevara mejor con China. Esa es la clave que tendría que entender Estados Unidos, en mi opinión. Juan Andrés Gascón Maldonado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Tere. hasta la próxima. Igualmente, gracias. Nos vamos, no hay tiempo para más. Esto ha sido Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Hasta mañana, Pulso Geopolítico. No se lo pierdan. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.